espectacular. Hoy vamos a hablar de SOS emocional, qué hacer cuando ya no hay salida. Vamos a, que, vamos a tratar de responder esta pregunta, ¿qué hacer cuando ya no hay salida? Qué linda pregunta. Y yo les voy a decir, voy a empezar ya dando la respuesta. Cuando ya no hay salida, cuando vos ya no podés hacer nada, ese es el momento en el cual le tenés que entregar todo a Dios. Ese es el momento cuando vos le tenés que decir a Dios, socorro. Por eso se llama SOS. Cuando el apóstol Pedro miró este mundo y se comenzó a hundir en el mar de Galilea, ¿qué le dijo a Dios? Hizo una oración de una palabra. Socorro. Ayúdame, le dijo a Dios. A Jesucristo que estaba caminando sobre las aguas, ¿verdad? A veces una oración de una palabra es suficiente para que Dios venga en ayuda. ¿Quién más podía ayudarlo? Nadie más. Los otros discípulos le miraban, pero ella se había separado del barco lo suficiente porque había caminado sobre las aguas. Eso hizo el apóstol Pedro. Podemos burlarnos del apóstol Pedro, qué tonto que es para caminar sobre las aguas. Pero fue el único que caminó sobre las aguas. Después nadie más, ¿verdad? Todos los demás, capaz cuando él se bajaba ahí a caminar sobre las aguas, no sé, los otros discípulos se comenzaban a reír de él, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Jesucristo de luego venía caminando sobre las aguas y le había dicho, ven aquí. Cuando no hay más nada que decir, cuando ya no sabes qué hacer, tenés que recordar que Dios siempre tiene el control, siempre. Así que vos tenés que seguir adelante a pesar de la impotencia que te va a dar esos problemas o unas personas, ¿verdad? Y saber que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Este nos olvida eso. Nuestra lucha no es contra carne y sangre porque vemos que alguien nos hizo daño. Eso creemos entonces que es contra él o contra ella. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice la palabra de Dios, y eso es verdad, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice el Señor, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y quiénes son ellos? Los ángeles caídos, que siguen al diablo, son los demonios. ¿Y qué quieren hacer ellos? Detenernos. Entonces, quiero decirles, queridos hermanos, que la vida espiritual es realmente una vida intensa. Y una de las cosas que aprendí, que no sabía, pero aprendí, es que el pastorado es una trinchera. Es un lugar en donde uno se pone allí para hacer la guerra espiritual, ¿eh? Y la advertencia de las Escrituras en cuanto a la palabra de Dios no son simples alegorías, sino que son realidades con consecuencias físicas y con consecuencias espirituales. Acuérdense, ¿eh? Miren, 35 años hace que estoy abriendo la palabra de Dios acá, en el púlpito. 35 años aconsejando, orando por los enfermos, despidiendo lamentablemente a personas que parten a la presencia del Señor. Pero también he visto milagros que desafían a la ciencia, vidas que han sido restauradas desde las cenizas, matrimonios que han sido resucitados por el poder del Espíritu Santo. Pero en 35 años, un pastor también puede ver de cerca el ministerio de la iniquidad, muy de cerca, muy de cerca. Y se puede dar cuenta perfectamente uno de la fragilidad del ser humano. Y lo que es más terrible, uno se da cuenta de las consecuencias exactas, físicas y espirituales de aquellos que deciden jugar con lo sagrado. Hoy vamos a tratar este tema.
Muchas veces cuando leemos las advertencias en la palabra de Dios, y son severas, nos damos cuenta que eso dice el Señor en su palabra. Así que hoy, de alguna forma, algunas de esas ilusiones de que puedo ser cristiano, pero hacer como que puedo hacer todo lo que quiera en este mundo, yo voy a hablarles hoy desde mi propio libro personal, como abriendo el ministerio. Y vengo a contarles lo que ocurre cuando uno recibe el conocimiento de la verdad, pero luego decide pecar voluntariamente. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Yo puedo creer que me estoy burlando de Dios, que Él no se está dando cuenta, pero no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y luego concluye el apóstol Pablo en Gálatas 6:7 diciendo, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Hebreos 10:27 dice a los creyentes que nuestro Dios es fuego consumidor. Quiero hablarles acerca de algunos rostros del menosprecio que han pasado aquí en la iglesia en estos 35 años. Por ejemplo, algunos que hacían discipulados de fachada, engañando el altar del Señor. En mis primeros años como pastor, todavía tenía 25 años entre paréntesis. Acuérdense que muchas cosas todavía no entendía a los 25 años. Y ya hacía 5 años que era pastor y tenía 30 años. Un joven de la iglesia que conocía la palabra de Dios fue denunciado por 3 jóvenes de la iglesia que detrás de esa fachada de servicio, de ofrecerse para llevarla a algún lugar, él tenía prácticas homosexuales. Así es. ¿Qué había en su corazón? Algo que un escritor durante la Segunda Guerra Mundial, von Horsch, dijo, gracia barata. La gracia barata es una gracia sin cruz. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Si alguno viene a mí, si uno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La gracia no es barata. Y es muy importante entender que eso es así. Hubo otro caso, cuando la iglesia ya cumplía 19 años, 20, en el cual llegamos a ese aniversario y algunos miembros de la iglesia estaban enojados conmigo y la iglesia se dividió. Sobre todo el pecado en el cual había caído era que era empresario. Y entonces, como yo quería exigir disciplina, decían ellos que como buen empresario, entonces me acusaron de eso. Entonces me pidieron que abandone el pastorado. Quiero que sepan, hermano, que el día que quieran que yo abandone el pastorado, pídanle a Dios. Él se va a encargar. Si hay algo que estoy haciendo mal, ¿verdad? Porque Dios te pone en el lugar y no podés ir a hacer otra cosa. Ese día le dije, yo quiero que ustedes sepan de que yo estoy acá, no porque ustedes me pusieron acá, sino porque Dios me puso acá. Y yo a Dios no le renuncio.
porque no puedo hacer eso. No le puedo llamar Señor a Él y después hacer lo que yo quiero. Así que le dije, no. El argumento de ellos era esto, ¿verdad? Que confundían la providencia del Señor y las herramientas que Dios nos daba con motivos incorrectos. Pero miren las consecuencias de los siguientes 4 años de haber hecho eso. Parece muy tenebre ya esto, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Ahí arriba dieron un efecto. No vayan a creer que eso está previsto. No saben, allá me están poniendo cara de no sabemos qué pasó. Eso ambientaron todo. Pueden poner música de fondo y todo eso. Miren, en los siguientes 4 años de aquella división de la iglesia, 3 de las personas que dividieron la iglesia fallecieron, murieron. Primera de Pedro 4:17 dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Voy a dejar eso ahí. Si alguna vez quieren saber más, les voy a contar. Otro caso. Recuerdo a un joven que creció escuchando la verdad de Dios, pero decidió apartarse. Y venía a la iglesia. Tengan cuidado, porque no todo el que viene a la iglesia, esto es entrada gratis acá, pueden pasar, ¿no? Nadie le controla quién viene, quién entra y quién no. Y así va a ser siempre, entre paréntesis, ¿verdad? Pero tengan cuidado que no todo el que viene aquí probablemente tenga una intención santa, ¿verdad? Porque puede haber gente. En este caso le cuento la historia de un joven que creció escuchando la verdad de Dios. Pero antes de irse aquí, intentó seducir y arrastrar sexualmente a al menos 2 chicas jóvenes de la iglesia. Llegamos a tener el celular porque estas chicas no pasaban el celular. Mira lo que me está escribiendo. Y nosotros le respondíamos, ¿verdad? Venía acá y nos vamos a encontrar en tal lugar, acá en la esquina. Y hacíamos, a propósito. Pero después nos encontramos con él y le dijimos que él estaba haciendo mal aquello. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué creen ustedes que Satanás puede hacer? Él no va a tocar el espíritu va a ser salvo, dice la Biblia. ¿Pero qué va a hacer con la carne? Primero lo va a hacer sufrir, porque si bien no lo va a poder llevar al infierno, va a tratar que en este mundo su vida sea un infierno. Pero segundo, como ya fue entregado a la carne, lo mata y lo va a matar. Así es. El tal se ha entregado. Entre paréntesis, 2 lugares en la Biblia hay en el cual el apóstol Pablo dice que entreguen a Satanás a unas personas. Así que bueno, y hay otros casos más. Había un joven que venía y que a toda costa quería hacerse masón. La trinchera del pastorado es terrible. Mostrándole yo todas las cosas, él era capaz de hacer lo que sea necesario para someterse a juramentos ocultos, contrarios totalmente a la soberanía de Dios, con tal de escalar en su estatus social y obtener los favores de este mundo. Hoy ese joven está apartado del Señor. No sé si se hizo masón o no. ¿Qué une estos 4 casos de la iglesia? Todos ellos cometieron el mismo craso error. Ignoraron a Dios e ignoraron lo que decía Hebreos capítulo 10, porque ellos sí leemos, porque ahí leemos en Hebreos 10, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no nos quedan más sacrificios por los pecados. Y el actuar en la oscuridad, cada uno de ellos tomó
esa copa de la comunión, ahí en la oscuridad, voluntariamente, y tenían algo en común, que la sangre del pacto en el cual recordamos en el jugo de uva fue tenido por menos. Hicieron afrenta e insultaron al Espíritu Santo. Así que mucho ojo con lo que hoy vamos a aprender, mucho ojo. La cena del Señor, escuchen lo que le voy a decir, en la cena del Señor, esto, que es pan y jugo de frutas, jugo de uva, no es un rito folclórico. Escuchen lo que le digo. Eso dice la palabra. Le voy a leer enseguida. Las Escrituras dicen claramente, primera de Corintios capítulo 11, versículo 27 al 32. Miren lo que dice. Y está hablando de la cena del Señor y dice así. El que come y bebe indignamente, estos símbolos, que juicio come y bebe para sí, dice el apóstol Pablo. Y él añade, miren lo que dice después, por lo cual hay muchos enfermos por esto que comen indignamente. ¿Qué dice la Biblia? Que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, está mi Biblia, lean en la suya, muchos duermen. ¿Y saben qué es una alegoría a la muerte? A la muerte. Muchos duermen. Ese es el lenguaje bíblico. Así que hoy no les voy a hablar desde la teoría de un seminario teológico, les voy a hablar desde el campo de batalla. La gracia es un regalo inmerecido, no se olviden nunca, pero costó la vida de su Hijo Jesucristo. La gracia es un regalo inmerecido, pero costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que no la pisoteen, no pisoteen la sangre del Señor Jesús. Recordemos que la respuesta de Dios es la oración. Vamos a primera de Juan capítulo 5, y ya vamos a dirigirnos al tema. Es un tema muy interesante el de hoy. Es probable que más de uno se haya hecho preguntas ya sobre este versículo alguna vez. Dice la Biblia, capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿De qué está hablando el apóstol? ¿De qué está hablando el apóstol? De la oración. Está hablando de la oración. Y Él va a seguir con este tema de la oración. Y si sabemos que Él nos oye, la oración, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Versículo 16 y 17, que es el tema de hoy. Miren lo que dice. Sigue hablando de la oración. Él dice así. Si alguno viera a su hermano, esto es el texto, el contexto. Hay que tener el contexto para saber de qué estaba hablando el apóstol Juan. Él estaba hablando de la oración. Ahora viene el 16. Y si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá la oración y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, hay pecado de muerte. Una afirmación del apóstol Juan acá. Por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia, acá remata el apóstol Juan y dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hay categorías allí, de alguna manera dicen, no son categorías, pero hay pecados de muerte y hay pecados no de muerte. ¿Está hablándole a quién? ¿A quién le está hablando? A los creyentes. Él le está hablando a los creyentes, no está hablando de la salvación, está hablándole a los creyentes y le está hablando de la oración. Y está hablando de todo eso que comencé contándoles. Y alguna vez se han preguntado si es posible cometer un pecado
Vamos aquí adelante. Tan grande que Dios rehúse perdonarlo. ¿Existe algún pecado tan horrible, tan malvado y abominable que hasta Dios diga todo pecado puede ser perdonado, pero ese no? De eso no está hablando este pasaje, porque no está hablando al incrédulo. Dios nos perdona. Vamos a terminar con esa conclusión. Yo ya empecé con la conclusión hace unos minutos. Vamos a terminar con esa conclusión. ¿Y alguna vez se han preguntado si hay alguien que ha ya agotado la gracia de Dios? Tipo, hasta aquí nomás ya te voy a perdonar porque ya, o vale, demasiado, muchas veces ya cometí el mismo pecado. Ha agotado la gracia de Dios. Quizás no sea un gran pecado, pero todos los días hace la misma cosa. ¿Alguna vez te preguntaste qué hacer con una persona que quizás haya visto vos alejarse él de Dios durante las últimas semanas o meses y que han abandonado el testimonio y su carácter de integridad? Nos hemos preguntado cómo puedo orar por esa persona. En pocas palabras, ¿cómo ora usted por alguien que está en pecado? Y ahí va el pasaje, 1 de Juan 5, 16 y 17. Si alguno viera a su hermano, es decir, que es un hermano, dice Juan. Si alguno viera a su hermano, dice la Biblia, cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Y esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte. Está ahí. Lo afirma el apóstol Juan. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Así que hace una referencia a un creyente, literalmente, que peca. Este creyente peca o que está pecando. Es lo que dice acá. La idea es el verbo que este hermano está pecando. Y lo que es evidente es que no se trata de una caída ocasional, sino que es algo continuo, que pudiera ser también la presencia quizás de un pecado oculto en la vida, que era un pecado sin confesar a Dios. Y una situación así, queridos hermanos, presten atención porque esto va a ser muy importante para todo el resto de su vida espiritual. Priva al cristiano de tener una vida abundante. Priva al cristiano de mantener una comunión con Dios. Incluso llega a perderse miles de bendiciones. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Proverbios 28, 13. Mas el que confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Ahora, es verdad que no hay creyente que no peque nunca. Así que todo creyente peca alguna vez. Y también es verdad que la solución al problema del pecado está en 1 de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es interesante que Juan no dice, acá en este pasaje bíblico en 1 de Juan capítulo 5, versículo 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado, no está diciendo, vaya, corran y díganle al pastor para que se encargue el asunto. Tampoco dice, si le ven así, a este hermano pecar, llamen a todos sus amigos y cuéntenle para que oren por él. Esa es una linda excusa para el chisme. Ni tampoco dice, si alguien ve a su hermano pecar, que sacuda la cabeza con disgusto. ¿Cómo puede hacer tal cosa? Porque eso se llama juzgar al hermano. Tampoco eso dice. Más bien dice que si ves a un hermano en pecado, ora para que Dios le dé vida. Es decir, que le vuelva a la comunión con Dios. Esto es lo que yo tengo que orar por un hermano que está viviendo en pecado, que está en pecado. Yo tengo que orar
para que vuelva a la comunión con Dios. ¿Le queda claro? ¿Sí? Eso es lo que hay que orar. Si bien todos somos responsables por nuestros propios pecados, el día que yo esté en la presencia del Señor y me pare delante de Él y Él en el tribunal de Cristo me pase mi vida, realmente para dar recompensa, pero también me va a mostrar la parte mala de mi vida, no para mandarme al infierno, sino para contarme que pude haber hecho mejor las cosas, lo cual yo sé. El día que esté en la presencia del Señor, a mi lado no va a estar el pastor. A mi lado no van a estar nadie. Voy a estar solo delante de Él. Así que yo tengo que hacer eso cada día en mi propia vida. Todos somos responsables de nuestros propios pecados. Y el hermano que peca es responsable de apartarse de su pecado y tomar ella o él las medidas necesarias para no volver a caer en el pecado. Y aquí la oración, querido hermano, porque de esto está hablando el apóstol, el versículo 14 y 15, y ustedes creen que tan lindo pasaje, el domingo pasado dio gusto la reunión. Es un pasaje tan lindo, versículo 14 y 15, para que ahora este versículo 16 y 17 nos diga esto, ¿verdad? Pero es justamente lo que el apóstol Juan quería que entiendas. Quería que entiendas que la oración es poderosa para restaurar. Así que ahora lo que necesitamos entender es esta idea de que algún tipo de pecado que es de muerte, hay algún tipo de pecado realmente que lleva a alguien tempranamente a la tumba. Y si hacemos un pequeño análisis del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que Dios en el pasado ha respondido al pecado de algunas personas de su pueblo, trayéndoles lo que yo llamaría una muerte prematura. Así es. Uno de los ejemplos, el ejemplo de Coré. Se rebelaron contra Dios y contra Moisés, pero en realidad era contra Aarón, ¿verdad? Coré tenía 250 valientes guerreros. Se fueron y se pusieron delante de Moisés y le dijeron, mira, ¿por qué solamente Aarón es el único sumo sacerdote? Nosotros también tenemos acá unos inciensos, ¿verdad? Y nosotros también queremos entrar al lugar santísimo. El tabernáculo, estaban allí en el desierto ellos. El tabernáculo era una tienda, para los que no saben, que era una enorme tienda en donde, digamos, había un lugar santísimo y era una pequeña iglesia, digamos, que se armaba con carpas rápidamente en el desierto en los 40 años que ellos daban la vuelta por el desierto. Eso era el tabernáculo. Cada vez que escuchan tabernáculo, piensen en un templo de carpas, ¿verdad? Pero de carpas, ¿verdad? Y ellos después desarmaban todo eso, alzaban y caminaban otra vez por el desierto. Eso es lo que era el tabernáculo, ¿no? Para que entiendan un poco eso. Así que Coré se acerca a Moisés y le dice, che, esto de que Aarón es el único, yo no sé de dónde quitaste él, ¿por qué a él solamente? ¿Por qué nosotros no podemos hacer también eso? Y entonces se fueron y dijeron eso. Moisés le dijo, bueno, salgan ustedes allí delante de Dios y Aarón que salga conmigo allí también delante de Dios. Ustedes con sus 250 valientes, Aarón y yo nomás. Y cada uno rinda el culto. Y aquel que Dios quiera, entonces que Dios haga. Pero el que no quiera, Dios le va a tragar. La tierra se va a abrir, le va a tragar. Así que se pusieron delante de Dios. ¿Y qué pasó? Le tragó a los 250 y a toda la familia de Coré y a aquellos que se rebelaron contra Dios. Así que la tierra debajo de donde ellos estaban parados los tragó. Y todos por un juicio divino. Estos podrían haber vivido más tiempo, pero Dios los juzgó y terminó con su vida tempranamente. Si continuamos en el Nuevo Testamento, no voy a contar toda la historia porque si no, no vamos a salir acá. Vamos al capítulo 5 de Hechos. Había una pareja cuyo nombre era Ananías y Zafira. Y estos dos le mintieron a los apóstoles y trataron de engañar a la iglesia para ganar prestigio y elogios.
Si ustedes ven el final del capítulo 4 del libro de Hechos, resulta ser que había un hombre de nombre José, que después su nombre fue Bernabé, pero su nombre era José, pero le cambiaron el nombre a Bernabé, que era consolación, significa, porque Bernabé era un hombre de consolación, que se fue y vendió todo lo que él, todo lo que en el capítulo 4, al final del capítulo 4, vendió todo lo que él tenía, se fue y le puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué pasó con Bernabé? Que ya era un hombre de buen corazón. Y entonces, ¿qué pasó? Que ahora Bernabé estaba cerca de los apóstoles. No porque le habían dado, le había dado a los apóstoles el dinero, ¿verdad? Los apóstoles ni ahí no estaban por eso. ¿Verdad? Y espero que tampoco nadie aquí, ¿verdad? Pero simplemente porque Bernabé ya era un hombre de buen corazón y ya hacía la obra de Dios y daba su corazón realmente. Eso vieron Ananías y Zafira. Che, hay una manera de acercarse a los apóstoles. Vamos a decir que vamos a vender y se fueron y le dijeron, vamos a vender y te vamos a traer esto. Parece que así no van a hacer más caso. Y se fue y vendió, pero a la noche, Ananías y Zafira acostados en su cama, y si damos la mitad nomás. Dale, vamos a la mitad nomás. Los dos se pusieron de acuerdo y dieron una parte nada más de lo que habían dicho. ¿Qué pasaba? Que como ellos ya habían anunciado que iban a dar todo a la iglesia y habían dado la mitad, era una mentira, había orgullo, había engaño y evidentemente eso era peligroso para la credibilidad de los apóstoles y la unidad de la iglesia. Si alguien, vamos a suponer, pero no va a pasar, ¿verdad? Pero alguien me trae a mí 5 millones de guaraníes, ¿verdad? Y en realidad le dice a ustedes que dio 10 millones. Y después le diga, no, a mí 5 millones nomás me dio. Pastor, te quedaste con el otro 5. Y eso podía haber pasado acá. Pero el Señor hizo su parte y dice la palabra de Dios que, vamos a irnos un poco al pasaje, en Hechos capítulo 5, todavía no llegamos a esto, Hechos capítulo 5, versículo 1, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 6. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Dijo, mi marido no sé dónde está. Pasa muy a menudo eso. Acá entró su mujer. Así que, dice la palabra de Dios, pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella respondió, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, Pedro ya sabía en cuánto, ¿no? Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó en los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes que se fueron a enterrar,
nosotros mismos nos juzgamos, no seríamos juzgados. O sea, nosotros primero tenemos que evaluarnos a nosotros. A nosotros mismos, entonces no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, somos disciplinados por el Señor. Gracias, Federico. Por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, ¿cuál pecado es el que Juan tiene en mente aquí y dice que es un pecado de muerte? Juan nos dice que algunos pecados llevan a la muerte mientras que otros no. Y nos preguntamos nuevamente cuál es ese pecado. Uno de esos, ya les digo, participar indignamente de la cena del Señor. Eso lleva, eso dice la Biblia. Muchos duermen, dice la palabra de Dios, muchos. Primera Juan 5, 17 dice, toda injusticia, acá en el pasaje ya, en Primera Juan 5 que estábamos leyendo, o maldad es pecado. En otras palabras, todo pecado es pecado. Juan nos está diciendo, algunos pecados son malos, otros son buenos. La Iglesia Católica está tratando de poner los pecados veniales y los pecados mortales, ¿verdad? Pero eso es de ellos nomás. Todo pecado en la palabra de Dios dice es pecado. Sin embargo, Juan nos dice que algunos pecados llevan a la muerte mientras que otros no. Y nos preguntamos nuevamente cuál es ese pecado. Y el contexto de este pasaje de Primera de Juan es la oración, ya decíamos. Y Juan ilustra esa oración conforme a la voluntad de Dios como ejemplo específico del pecado de muerte. Y realmente Juan no está diciendo qué pecado es, pero por el contexto podría tratarse de un pecado premeditado. Yo estuve pensando pecar, premeditado. Y además no confesado. Eso. Que lleva al Señor a determinar poner fin a la vida de un creyente. Algunos eruditos bíblicos lo llaman pecado voluntario, de alguien que peca premeditadamente contra Dios, lo que lleva a Dios a actuar tan drásticamente. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y está hablando a los creyentes. Horrendas cosas. Y si un creyente rehúsa arrepentirse de un pecado, y si un creyente rehúsa abandonar ese pecado, viene el juicio de Dios. Y tenemos claros ejemplos en 1 Corintios 5:5, donde dice, el tal sea entregado a Satanás. Y en 1 Corintios 11:30, por lo cual hay algunos enfermos y debilitados y otros duermen. 1 Corintios 11:30. Algunos están enfermos, otros están debilitados y otros se mueren, duermen. Eso dice la palabra de Dios. Así que ninguna oración intercesora será eficaz a favor de quienes hayan cometido un pecado tan deliberado, tan insolente, la cual significa que la disciplina de Dios con la muerte física es inevitable en esos casos porque Dios quiere preservar la pureza de su iglesia. ¿Están entendiendo? ¿Les queda claro? Este es uno de los estudios que uno no quiere dar, ¿verdad? A mí me gustaría alentarle siempre, pero a veces hay que decir lo que dice la palabra de Dios. Así que, ¿qué se supone que debemos hacer por personas como esas que persisten en pecar? Y francamente tendemos a entristecernos y ponernos un poco negativos porque nos enfocamos en el significado del pecado de muerte y el pecado que nos lleva a la muerte, y pasamos por alto este versículo bíblico, la razón por la cual Juan está tratando de hablarnos, que es la oración. En realidad, en el fondo, Juan lo que está diciendo, estos pecados tenemos que orar por eso. Y el Espíritu de Juan está exhortándonos. Si ves a tu hermano o a otro creyente pecando, no se escandalicen, no se pongan a murmurar, no sientan odio, no se sientan mejor, más espirituales que su hermano. Juan dice, oren, pidan, y Dios le dará a ese hermano vida. Va a volver a hacer la comunión con él. Debemos orar por los creyentes
Y Juan ya dijo esto antes. Primera de Juan, hay un poquito más atrás si van. Primera de Juan 5, estamos al capítulo 2 ahora, versículo 19 dice, aquellos que no son creyentes, dice él así, salieron de nosotros. ¿Por qué salieron de nosotros? Porque no eran de nosotros. Ahí están los no creyentes, pero estaban acá entre nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ellos estaban acá, habrían permanecido con nosotros, pero salieron estos de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Quiénes son creyentes? ¿Cómo saben? Juan mismo lo dice, 10:27, en el Evangelio. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. ¿Quiénes son creyentes? Aquellos que quieren escuchar la voz del Señor, del pastor, del buen pastor, el pastor de las ovejas. Oyen su voz, quieren escuchar su voz y le siguen. ¿Qué quiere decir le siguen? Le obedecen. Por acá, dice el pastor, y él camina adelante. El pastor no arrea. Acuérdense de eso, ¿verdad? Eso es si son caballos o vacas, ¿verdad? Entonces ahí están los que arrean. Y el pastor no arrea. El pastor va adelante. Y él va adelante y le dice a las ovejas que le sigan. Y le siguen. Y eso dice el Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que esto es lo que dice la palabra del Señor. Así que ya yéndonos un poco cerca a lo que ustedes quieren decir, ¿en qué momento el pastor va a comenzar con los temas que tengo que llenar acá? En 15 minutos y ahí va. Tal vez se pregunten entonces, ¿cómo voy a orar por este hermano? Y ahí va. Primero que nada, las características de una vida de intercesión. Intercedamos confidencialmente. Primera de Juan 5, 15, 16 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado, deténganse allí por un momento. Dios usa una palabra que indica que usted está realmente viéndole cometer ese pecado. En otras palabras, no es que usted sospecha que está pecando, sino que usted está viendo, es el hecho, ¿ok? Y usted es un testigo, así que, ¿qué es lo que se supone que tiene que hacer? Y Juan dice aquí, ore por él. El mejor antídoto para un escándalo es la oración. Y si ve a su hermano pecar, vaya a hablar con Dios primero y no con otros. Y Juan acaba de hablar acerca del privilegio de la oración, el versículo 14 y 15, y ahora pasa a referirse específicamente de la oración por el hermano que necesita que se ore por él. Y el significado dice, Juan habla que hay que orar, hay que hacer una clase de oración, no una oración por nosotros mismos, sino por otros. Y a eso se le llama intercesión. Eso es orar por el otro. Y Juan acaba de decirnos exactamente. Así que nuestra oración, queridos hermanos, escuchen lo que le voy a decir. No debe ser egoísta. Señor, te pido por mi salud. Te pido por mis negocios. Te pido por mi familia. Te pido por mis hijos. Y te pido por el bien para mi vida. Todo es para mí, ¿eh? ¿Cuándo va a orar por el resto de los hermanos? Esta no es una oración de intercesión. Tenemos que orar también por nosotros, no hay problema de que oren así, pero no se queden allí, todo el tiempo oro por mí otra vez. Ora por los otros, ora por los hermanos, ora por la gente que está sufriendo, ora por ellos. Nunca olviden que la meta en la oración es la perfección de todo el cuerpo de Cristo. Así que esto en primer lugar. En segundo lugar, ya vieron cómo vamos rápido, intercedamos confiadamente. Esto dice la palabra de Dios. Así que la intercesión tiene que ser confidencial, pero también confiadamente. Dice la palabra de Dios, 1 Juan capítulo 5, versículo 16, Dios le dará vida, Dios le dará vida. Y esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. En otras palabras, su vida de oración junto a su intercesión personal con el creyente en pecado, se convierte en el canal a través del cual Dios escoge trabajar en la vida de esa persona, transformando su vida y su corazón. ¿Vieron?
Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido, Gálatas 6:1 pueden anotar ahí, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. ¿Se dieron cuenta de eso? Dios no usa acá algo como rechazándolo, sino que vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Así que la oración eficaz, dice Santiago 5:16. Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que vos decís, este tipo está perdido. Es mi hermano en Cristo, pero está perdido. No, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y en tercer lugar, intercedamos constantemente. Francamente, ninguno de nosotros necesita ánimo o exhortación para no orar. Eso nos sale fácil. No orar es fácil. A todos nos sale. No hay que hacer ningún esfuerzo. No viene naturalmente la oración. Naturalmente nos olvidamos de otros. Naturalmente gastamos la mayoría de nuestro tiempo orando por nosotros mismos. Y Juan se une al apóstol Pablo en exhortación a orar de todo corazón en situaciones desesperadas y por personas desesperadas. Así que nunca seremos capaces de decir si una situación o una persona no tiene esperanza. ¿Cuál va a ser nuestra actitud ante esa situación? Aunque hayan llegado al punto de la disciplina y perdón, su comunión, como fue el caso del adúltero en 1 Corintios 5, el tal sea entregado a Satanás, dice, porque cayó en adulterio para destrucción de la carne. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 8, él había sido restaurado. ¿Qué pasó con este chico? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. 1 Corintios 5, 1 al 5. Pero no lo quiten de su lista de oración. ¿Y qué pasó con la iglesia? Siguió orando por él. 1 Corintios capítulo 2, versículo 8 dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Se había restaurado. 2 Corintios 2, 8. Aquel hombre que había sido entregado a Satanás se había restaurado. ¡Qué alegría! Y esto puede pasar en cualquier caso. Quizás te estás preguntando acerca de vos misma o de vos mismo. Quizás no soy ni cristiano, algunos se preguntan. Quizás están pensando, he cometido de alguna forma este pecado que amerite no ser perdonado. He ido demasiado lejos, estoy cansado, tan inclinado hacia la muerte en la rebelión que Dios ya no piensa en perdonarme. Bueno, hay esperanza aún para el corazón más duro. No hay ninguna categoría de pecado que esté más allá del alcance del perdón divino. Así que Jesucristo fue colgado en la cruz para santificar. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hay esperanza aún para el corazón duro. Hay esperanza aún. Y no hay ninguna categoría de pecado que no alcance el perdón divino. Amén. Qué linda lección. Y vamos a la conclusión, porque aquí termina. Sin duda que hay mucho que no entendemos acerca de la oración y que nunca entenderemos en nuestra vida. Pero no debemos dejar que eso nos impida usarla a la oración de acuerdo a lo que ya sí sabemos. Y sabemos que si somos hijos de Dios, tenemos confianza ante Dios de que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si alguna cosa pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y Él nos escucha y va a concedernos nuestras peticiones, dice
El versículo 14 y el versículo 15. Así que oremos en todo momento por aquellos que lo necesitan y no nos desanimemos. Lucas 18:1, ya voy terminando, se refirió, dice la palabra de Dios, también Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que orar? Siempre. Y no desmayar. Queremos desmayar, ¿verdad? Ya demasiado mucho y no ya la semana pasada le conté que mi papá tomó decisión por Cristo 5 años antes de morir, 40 años después de que yo haya orado por él. La necesidad de orar y no desmayar. Y le voy a contar finalmente una historia que apareció en una revista muy famosa del incremento de la tasa de suicidio en Japón. De hecho, en los últimos 10 años, 30.000 personas se han quitado la vida en Japón. Y este artículo también hablaba sobre la vida de un hombre llamado Yoko Shige. Yokio Shige. Era un detective, él, retirado, pero un fiel creyente en Cristo. Y cada día, desde el año 2004, él sale a dar una vuelta por un área conocida como el acantilado de Tojimbo. Sin lugar, ese lugar es muy popular para suicidarse. Queda al lado del mar de Japón. Él va allí buscando personas que están considerando saltar. Si él ve a alguien que está contemplando hacia el mar y se da cuenta de que se está a punto de suicidar, él se acerca lentamente, le dice hola y hace lo mejor que puede para comenzar una conversación. En algún punto de la conversación, Yokio pone su mano sobre el hombro de esta persona, lo cual generalmente hace que esa persona empiece a llorar. Yokio luego dice, has estado pasando por un tiempo difícil, ¿verdad? Pero no se detiene allí. Él luego le invita a esa persona a su oficina, donde le sirve un té caliente, y hasta la fecha, Yokio salvó 189 hombres y mujeres que estaban a punto de suicidarse y fueron rescatadas y restauradas a través del ministerio de este hombre. Miren, queridos hermanos, el apóstol Juan, en 1 Juan 5, nos está desafiando a nosotros en este pasaje. No sabemos qué camino va a tomar esa persona. No sabemos si él va a saltar el acantilado. Así que tenemos que interceder por ellos, por ella o por él, y hacer lo posible para ayudarla a restaurar o ayudarla a restaurar la comunión con Dios. Y esa es la forma que debemos orar y vivir para la gloria de Dios. Y aunque el pecado intente llevarnos a un acantilado, la intercesión nos recuerda, queridos hermanos, que no hay corazón tan duro que Dios no pueda perdonarle y que Dios no pueda alcanzarle. Así que dejemos que la gracia de Dios restaure cada alma. No sé en quién están pensando, pero ustedes están pensando en alguien que quizás necesita una restauración. Confiemos en el mismo Dios que le respondió con la cruz y por su gracia, y que hace que hoy yo esté acá parado. Yo estoy parado por la gracia de Dios y por nadie más. Y con pasión, queridos hermanos, digamos a ese Señor, por tu amor te cantaré. Vamos a cantar al Señor.
mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús Y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, Señor. Quiero terminar orando, pero probablemente Dios hoy tocó tu corazón. Y esta canción decía: rendiré mi corazón ante ti.
Tú serás mi pasión. Tú serás mi pasión. Quizás tenés que decirle a Él, pero de todo corazón. Y mis pasos se guiarán por tu voz. Quiero que lo digas allí. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu perdón. Gracias por ese poder que hay en la oración. Y hoy entrego mi corazón a ti nuevamente, Señor. Cuando por mis propias fuerzas he tratado de vivir, te pido perdón, Señor. Pero ahora diré, como esta canción decía, rendir mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Cantaré tu amor, Señor. Y hoy, Señor, entrego mi corazón a ti. Una vez más, perdona todos mis pecados, Señor. Una vez más, dame la libertad y dame la fuerza para seguirte de todo corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Vamos a seguir con 1 Juan el próximo domingo. Dios le bendiga. Algunos hoy se fueron a votar y no vinieron. Bueno, otros van a votar después.